Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Jonás, usted o la mayoría de nosotros conocemos la historia de Jonás, ¿verdad? Una historia pequeña que sin embargo alguien duda de este suceso, pero Cristo hace memoria de ello, ¿verdad? Cuando su ministerio sobre la tierra y habla de la señal de Jonás para una generación, hermano, incrédula y perversa. Pero lo que nos llama en esta noche, hermanos, es llamarle el propósito de Dios. Gloria al nombre del Señor. Tenemos un Dios que lo ha trazado todo para nuestras vidas. Dios que ha trazado un rumbo, un marco, porque el mismo profeta dijo que el hombre no es señor de sus caminos, ni el del hombre enderezar sus pasos, sino es de Dios, el camino de todos los hombres. Y es el Señor el que endereza nuestros pasos. Amén, hermano. Llamemos a esto, hermano, que usted y yo comprendamos que Dios tiene propósitos, un propósito para nosotros. Gloria al nombre del Señor. Y que ese propósito, hermano, se cumple. Los propósitos de Dios se cumplen. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Verso 17 de Jonás 1. En el nombre de Jesús. Gloria al Cordero de Dios. Gloria al nombre del Señor. Pero Jehová, ¿lo tenemos, hermano? Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Tómese lugar. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué se había propuesto el Señor? ¿Qué había resuelto el Señor? Dios tenía un propósito con Jonás y a través de Jonás. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesucristo. Y para que el hombre o Dios cumplir sus propósitos, hermano, Dios hace con nosotros lo que tiene que hacer. Gloria al nombre de Jesucristo. Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Note usted que Dios, el Señor tenía, o sea, ya lo tenía ¿qué? Preparado. Ahora, ¿para qué lo tenía preparado el gran pez? Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Para cumplir su propósito en Jonás y a través de Jonás. Gloria al nombre del Señor. Pero a veces, hermano, nosotros no entendemos y no comprendemos los propósitos de Dios. Gloria al nombre del Señor. Y a Jonás le costó estar 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Gloria al nombre del Señor. Para que él entendiese que tenía que cumplirse el propósito de Dios. ¿Y cuál era el propósito de Dios? El versículo 1, 2 dice: y vino palabra de Jehová a Josué, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad ¿de qué? Delante de mí. ¿Cuál era el propósito de Dios a través de Jonás? Que Nínive escuchase ¿qué? El mensaje, la palabra de Dios. ¿Pero qué hizo Jonás? ¿Quiso qué? Huir de la presencia de Dios
apartarse del propósito de Dios. Por eso dice que Dios tenía ya preparado un gran pez. O sea, hermano, los propósitos de Dios se cumplen. Gloria al nombre del Señor. Pero ya depende del individuo o de la congregación o del grupo, de las familias, que entendamos el propósito, comprendamos el propósito de Dios. ¿Verdad que Dios se propuso meter a Israel en la tierra que fluye leche y miel? Era un camino relativamente fácil de 4 o 7 días. Salir de Egipto y entrar a la tierra de ¿qué? De Canaán. La tierra que Dios les había dado ¿qué? Por edad. ¿Pero por qué hicieron 40 años? Porque divagaron ¿qué? En su pensamiento. Y Dios cumplió su propósito. Dios metió un pueblo a esa tierra, pero no a los que divagaron. Amén, hermano. No a los que entendieron que los propósitos de Dios se cumplen, que Dios es veraz, que Dios no miente, que Dios no cambia, que Él dijo y se hace. Amén, hermano. Jonás trató de ir contra el propósito de Dios, pero Dios ya lo tenía ¿qué? Preparado. Y por eso Jonás se vio en la angustia de clamar desde el vientre del gran pez. Se vio en esa angustia. ¿Por qué, hermano? Porque si lo hubiera cumplido luego, nada de eso ¿qué? Hubiera acontecido, hubiera pasado. Y recuerda hermano, los propósitos de Dios se cumplan, se quiera o no se quiera. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al Cordero de Dios. Dios, mire hermano, ¿cuál es el propósito primero de Dios para nosotros? El propósito de Dios a través de Jesucristo fue que a través de los padecimientos de Jesucristo, a través del sufrimiento de Cristo, y Cristo entendió eso, dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Y yo para esto he venido, dijo Jesús. Para eso vino el Señor. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios a través de los sufrimientos y los padecimientos de Cristo? Llevar a muchos hijos a la gloria. ¿Y a través de qué se cumplió el propósito de Dios? A través de los muchos sufrimientos y padecimientos. Bendito el nombre del Señor. Y a veces, hermano, nosotros no entendemos. El cristiano no entiende, hermano, que los propósitos de Dios se cumplan, queramos o no queramos. Amén, hermano. Ahora, Dios tiene propósitos y para cumplirlos, hermano, a veces el creyente, hermano, tiene que pasar por muchas cuestiones. Pueden llamarle sufrimientos, padecimientos, pero el propósito de Dios sea de ¿qué? De cumplir. ¿Cuántos saben que Pablo, hermano, estuvo náufrago junto con la tripulación? Ahora, ¿qué propósito tenía Dios? El propósito de Dios tenía, hermano, y comenzó cuando el profeta Agabo dijo, aquel varón cuyos cintos o cuerdas son estas, así será atado en Jerusalén. Y los hermanos dijeron, no subas, Pablo, porque eran los cintos, las cuerdas de Pablo, el cual el profeta Agabo se había puesto. Dijo, Pablo, no subas. Dije, ¿qué hacen por mí llorando? ¿Qué acaso no saben que no solamente estoy dispuesto a padecer, sino a morir por causa del Señor? Gloria al nombre del Señor. Dios en ese proceso tenía un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Usted se fija, hermano, cómo el propósito de Dios se cumplió, pero se cumplió a través de ¿qué? De un naufragio, de la pérdida de muchas cosas, pero no de la pérdida de vidas humanas, porque Dios tiene un propósito. Es necesario que comparezcas ante César. ¿Y quién iba a estorbar ese propósito de Dios? Ni la tempestad, ni el naufragio. Porque dijo, es necesario que comparezcas ante César. ¿Y para qué Pablo iba a aparecer ante César? ¿Para qué el Señor llevaba a Pablo ante César? Para que diera testimonio.
Los propósitos de Dios se cumplen. Gloria al nombre del Señor. Y usted y yo debemos entenderlo. Y a veces, hermano, nosotros no comprendemos, y es necesario que comprendamos los propósitos de Dios. ¿Qué propósito tiene? Mira, por ejemplo, aquí unos hermanos han venido y se han ido porque no han entendido el propósito de Dios. No entienden los propósitos de Dios. Porque sus pensamientos son otros. Sus ideas son otros. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Dios es fiel. Dios es fiel. Gloria al nombre del Señor. Un tiempo en que alguien dejó de venir aquí. Lo digo esto para honra y gloria al Señor y para testimonio de ustedes. Dejó de venir porque el que aparentemente para ella, esa persona, era el diezmeador aquí en la iglesia. Y no lo era. No lo era. Pero ese pensamiento se tenía. Que era el gran diezmeador en esta iglesia. Y si el diezmeador se iba, ¿qué iba a suceder con la iglesia? ¿Ah? ¿Se iba a qué, hermana? Y se iba a cerrar la iglesia porque el gran diezmeador, ¿cómo se dice, hermano? Diezmador, se iba. Y no era el gran diezmeador. No era. Simplemente esa persona tenía la impresión de la otra persona. Se va el diezmador, se cierra la iglesia. Gloria al nombre del Señor. ¿Sabe por qué, hermano? Porque desconocemos los propósitos de Dios, las razones de Dios, lo que Dios se ha trazado con nosotros, el propósito que ha tenido Dios con nosotros. Gloria al nombre del Señor. Jonás se fue, pero Dios tenía que preparado algo. ¿Para qué? Para que su propósito se cumpliese. Gloria al nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Entonces, Pablo pasó por vicisitudes en ese viaje, desde su aprisionamiento en Jerusalén, hermano, hasta subirse a ese barco, naufragar por la mar, sufrir la tempestad. Y Dios dijo: se van a perder todo, pero ninguna alma perecerá, todo te las he entregado a ti. Dijo: el ángel del Señor ha estado conmigo. Dice: si me hubieran hecho caso. Es el problema, hermano, que no hacemos caso a la voz de Dios. No hacemos caso. Si me hubieran escuchado, nada, ni el barco ni nada se hubiera perdido. Bendito el nombre del Señor. Si me hubieran hecho ¿qué? Caso, si me hubieran oído, no hubiera pasado esto. Pero el ángel ha estado conmigo y me ha dicho que ninguno de ustedes va a perecer, solamente a la nave, porque Dios me ha dicho que es necesario que yo comparezca ante César. Glorioso Jesús, glorioso Jesús, glorioso Jesús. Bendito el nombre del Señor. Miren, hermano, Efesios, en el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesucristo. Efesios 1. Verso 11. En él asimismo tuvimos ¿qué? Herencia, habiendo sido predestinados conforme ¿qué, hermano? Al propósito del que hace todas las cosas según el designio de ¿qué, hermano? De su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos ¿qué? En Cristo. Y lo habla enseguida de nosotros los gentiles. Ahora, aleluya. El propósito es según el designio de ¿qué? De su voluntad. Amén, hermano. Y en los propósitos de Dios está la voluntad de Dios. Y en la voluntad de Dios se cumplen los propósitos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo.
Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Por eso, hermano, cuando usted y yo entendamos los propósitos de Dios, de cada acción, de cada lucha, de cada prueba, de cada cuestión, usted va a entender, usted va a comprender. Los propósitos de Dios no se pueden interrumpir. No se interrumpen. No hay poder que los interrumpa. Gloria al nombre de Jesús. Miren, por ejemplo, ¿verdad que Dios metió al pueblo de Israel en la tierra de Canaán? Pero por 40 años, ¿qué? Se batalló. O batallaron porque aquel pueblo divagaba, cambiaba, hermanos. ¿De qué? De pensamiento constantemente. Si usted lee el Salmo 107, hermanos, pidieron leche, pidieron agua, Dios les dio agua, y después pidieron ¿qué? Carne, Dios les dio carne, pidieron pan, y Dios les dio ¿qué? Pan. Y así se la llevaron. Y no entraron. Más que los que crecieron en el desierto. Dios cumplió su propósito. Dios metió un pueblo a la tierra de Canaán, porque era el designio de su voluntad, era el propósito de su voluntad. Bendito el nombre de Jesucristo. Y no hay nada, hermano, no hay nada, hermano, que interrumpa los propósitos de Dios. Miren, Salmo 89, en el nombre de Jesús. Aleluya. Alabado sea el Cordero de Dios. Pablo dijo, se me encomendó la aplicación del Evangelio. Y dijo de dos opciones. Si lo hago voluntariamente, es una. Y la otra es, no fue impuesto. Si no lo hago por voluntad, de igual manera se me ordenó. Tengo que cumplir ese mandamiento de Dios. Gloria al nombre del Señor. Tengo dos alternativas. Por voluntad, por gozo, y porque me fue impuesta esa necesidad. Porque para eso se le apareció el Señor. Para eso salió el Señor al encuentro de Él. Y usted, hermano, hermana, usted debe entender los propósitos de Dios. Preguntarle cuál es el propósito. Por ejemplo, ¿para qué Dios dio dones a los hombres? ¿Para qué Dios nos dio dones? Y a cada uno Dios le dio un don conforme a su gracia, a su voluntad. No es que pidamos. No es que nosotros hagamos esto, tenemos este don por nosotros mismos, no, sino porque así le plació a Dios, porque cada uno de nosotros tenemos que cumplir una función dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Aun cuando el hombre falla, Dios cumple sus propósitos. Dije, aun cuando el hombre falla, Dios cumple sus propósitos. Miren, el Salmo 89. Verso 26. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Lo dice, para siempre que le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme ¿qué? Con Él. Hermano, Dios es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ahora, ¿de quién está hablando? Está hablando de David. Está hablando de David. Ahora, ¿cuál es el testimonio de David? Un hombre que agradó, un hombre conforme al corazón de ¿qué? Pero en ese corazón, hermano, ¿qué hizo David? A pesar de ese corazón que tenía, como el de Dios, ¿qué hizo David? Gloria al nombre de Jesucristo. Por lo que hizo David, por lo que pasó David, sus circunstancias, porque cada vida
el Señor, Dios la ve como Él quiere ver. Gloria al nombre del Señor. David no dejó de ser rey por lo que las fallas que Él cometió. No dejó de ser rey, ¿o sí? ¿Eh? ¿Dejó de ser rey? Y Romanos 3 dice, ¿lo dice enteramente por ellos o también lo dice por nosotros? Gloria al nombre de Jesús. Dios cumple sus propósitos. Aún el mugroso diablo, hermano, es instrumento en la mano de Dios. A un faraón dice, para esto lo levanté, para mostrar mi poder, para mostrar mi grandeza, para mostrar mi nombre. Para eso lo levanté, porque Dios levantó vasos de ira y vasos de misericordia. ¿Y quién es el malo para decirle al alfarero qué haces? ¿Que acaso el alfarero no tiene potestad sobre el barro para hacer de él un vaso útil o un vaso inútil? Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Cordero de Dios. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de ¿qué? De los cielos. Y no, hermano, lo que sigue. Si dejaren sus hijos ¿qué? Mi ley, y no anduviesen en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara ¿qué? Su rebelión, y con azotes ¿qué? Sus iniquidades, mas no quitaré del ¿qué? Mi misericordia, ni falsearé ¿qué? Mi verdad, ni olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de ¿qué? De mis labios. El propósito de Dios se cumple a pesar. Y habla aquí, hermano, de la descendencia de David, hermano, y que los iba a azotar, los iba a castigar, pero no iba a apartar de él ¿qué? Su misericordia. Amén. Porque de hecho de ti levantaré al que se sentará sobre el trono de Israel para siempre. Amén, hermano. Amén, hermano. A Dios no le puede estorbar nada para cumplir su propósito. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Por él dice, le daré mi heredad a los que hagan ¿qué? Los que la trabajen, los que hagan frutos dignos de ella. ¿Por qué? Porque a ustedes le di la heredad. Esperaba que diesen uvas y dieron uvas ¿qué? Silvestres. Amén, hermano. Entonces, los propósitos de Dios se cumplen. Y usted, hermano, hermana, bendito el nombre del Señor. ¿Verdad que David no fue quitado como rey? ¿Por qué no fue quitado? ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito. Levantar de su simiente al que sería rey para siempre en el trono de Israel, en el trono de David. Amén. Puede alabar a Jesús. Se puede alabar a Jesús en medio de la tempestad, hermano. Y si no, aprendamos a alabar a Jesús en medio de la tempestad. Gloria al nombre de Jesucristo. Verso 28 de Romanos 8. Y sabemos, o sea, debemos entender esto. Pablo lo entendía. Sabemos que a los que aman a Dios, que hermano, todas las cosas les ayudan ¿a qué? A bien. Gloria al nombre de Jesús. Le sirvió a Pablo naufragar, hermano. Pasar por tempestad, le sirvió a Pablo. Dios tenía un propósito y lo pasó por las tempestades. Se perdió cosas materiales, pero ninguna alma pereció, porque Dios tenía un propósito. Que Pablo testificase y compareciera hasta delante de quién?
delante de César. Y por eso Romanos habla de los de la casa de César. Porque de la casa de César, de la familia de César, oyeron el testimonio de Jesucristo y creyeron. De la misma familia imperial. Gloria al nombre de Jesucristo. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, ¿para qué ayudan? Para bien. Gloria al nombre de Jesucristo. Lo adverso, hermano, lo que para nosotros es adverso, para los que aman a Dios, les sirven. Nos deben de servir. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al Cordero de Dios. Esto es, ahora, ¿a quién le sirve? ¿A quién le va a servir? A los que, hermano, que conforme a su propósito son que llamados. Cuando usted y yo entendamos los propósitos, el propósito de Dios para nuestra vida, hermano, todas las cosas nos van a servir para bien. Hermano, van a servir para acercarnos más al Señor, para buscarnos al Señor, para tratar de servir mejor al Señor. Bendito el nombre del Señor. Y si Dios te tiene en su voluntad, nos tiene en su voluntad, hermano, Dios tiene preparado todo. ¿O no? Simplemente con la experiencia de Jonás. Estaba el pez esperando a Jonás. Sí. Apareció el pez en la misma hora en que Jonás era echado a la mar. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Jonás hizo el desatendido, se echó a dormir. Hermano, hermana. Y a veces Dios nos despierta de nuestro dormir, hermano, de una manera violenta, por decirle así. Nos va a poner un aguijón. Y hasta por eso, dijo Pablo, Dios me mandó un mensajero, un aguijón de Satanás. ¿Con qué propósito? ¿Cuál era la razón? Para que el propósito de Dios se cumpliese. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y qué bueno que nosotros pudiéramos reconocer eso. Gloria al nombre del Señor. Que busquemos el propósito de Dios y no las cosas propias. Bendito el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Entonces, las cosas ayudan o sirven ¿qué? Para bien. Ahora, ¿quiénes? A los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. ¿Te sientes llamado? ¿Nos sentimos llamados? Ahora, el propósito de Dios es un propósito eterno. No nomás es pasajero. No nada más es momentáneo. Gloria a Jesucristo. Es eterno. Dios tiene un propósito eterno para nosotros. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Mire, 2 Timoteo, en el nombre de Jesús. Gloria al Cordero. Está ahí, ¿no? 2 Timoteo 1:8. Gloria a Jesucristo. Pablo dice a este joven ministro, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino que participa de qué, hermano. ¿Participa de qué? De las aflicciones. Participa de las aflicciones. ¿Por qué causa? Por el Evangelio.
En el Evangelio se tienen aflicciones. En el Evangelio hay quienes tienen aflicciones, pero no por causa del Evangelio, sino Pablo dice por meterse en negocios ajenos. Amén. Que es muy diferente. Tengo aflicciones por andar donde no debo andar, o padezco aflicciones por causa del Evangelio. Bendito el nombre del Señor. Sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de ¿quién? De Dios, quien nos salvó y llamó ¿con qué, hermano? Con llamamiento santo, no conforme a qué, hermana. No estamos aquí por guapos, hermano, por inteligentes o por lo que usted quiera. Decir, hablar usted, halagarse usted mismo, hermano. No estamos aquí. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al Cordero de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de ¿qué? De los tiempos, de los siglos. Dios se trazó un propósito, un llamamiento santo, hermano, desde antes de ¿qué? De los tiempos. Dios supo dónde nos habría de poner, en qué lugar nos habría de colocar. Gloria al nombre de Jesucristo. Y tenemos que pasar, y estamos llamados a tener aflicciones, para que el propósito de Dios se cumpla. El oro, hermano, para sacar toda su pureza, tiene que ser pasado ¿por qué? Por el fuego. Amén. Amén. Si alguien quiere ser puro, como el oro en su limpieza, tiene que ser pasado por el fuego. Gloria al nombre de Jesucristo. Tenemos que ser pulidos como la plata. Que la escoria, toda la escoria que hay, el fuego, la prueba, la lucha, hermano, lo quite. Amén. Pero hermano, esto nos dice que no nos llamó conforme a qué, a nuestras obras. Gloria al nombre de Jesucristo. Ni nos llamó por una sola obra buena que usted hubiera hecho, tan solo por una, no, ni por una ni por muchas. Dios tuvo un propósito eterno. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al Cordero de Dios. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor, de nuestro Salvador, Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Es que hermano, ¿por dónde podemos pasar? Si Dios tiene un propósito por nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesucristo. Se me hace que la segunda de Tesalonicenses. Gloria al nombre del Señor. Gloria al Cordero de Dios. Pablo, sí, la segunda, capítulo 1. Estamos del verso 5. Hablando, hermano, de las persecuciones y tribulaciones que la iglesia de Tesalónica estaba soportando. O sea, estaban pasando y la estaban ¿qué? Soportando. Porque hay quienes no soportan las tribulaciones. Gloria al nombre de Jesucristo. Hay quienes no la resisten. Gloria al nombre de Jesús.
Esto es, dice el verso 5, es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo que hermano padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados dar reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Verso 10, cuando venga en aquel día para ser glorificada en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual dice asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo su propósito de bondad y de toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado entre vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Todo ¿qué? Propósito. Que Dios cumpla todo propósito. ¿Y dice de qué? De bondad. ¿Para quiénes? Para con nosotros. Dios ha sido bondadoso para con nosotros. Sí, amén. Ha sido bueno y es bueno, hermano. ¿Por qué? Porque tiene un propósito. Y si usted ha sido llamado, hermano, entienda eso. Gloria al nombre de Jesucristo. Por eso hay algunos que no entienden el propósito de Dios, hermano, y a los pocos días o a los años se apartan, se quitan, se salen, porque no entendieron las razones de Dios, el propósito que Dios se había trazado. Y hay propósitos individuales de Dios para cada uno de nosotros. Gloria al nombre de Jesucristo. Le vuelvo a repetir a Jonás, Dios tenía un mensaje para Nínive y lo tenía a través de nadie más que de Jonás. Gloria al nombre del Señor. No tenía otro propósito para Nínive sino a través de quién, de una única persona, y se llamaba ¿qué? Jonás. Pero Jonás quiso escaparse de qué, del propósito de Dios, pero Dios ya tenía preparado ¿qué? Un gran pez. ¿Para qué? Para que lo tragase. Y allá Jonás, porque si dice que 3 días, y la señal de Jonás fue la señal del Señor Jesucristo, 3 días en la sepultura, Jonás murió. Jonás dejó de respirar en el vientre del pez. Amén. A menos que respirara cuando la ballena, la gran ballena respira, salía a respirar. Pero es la misma similitud. Jonás estuvo y dice desde la parte profunda, desde el Seol, clamé a ti. Y desde allá que tuviste misericordia. Y Dios es tan perfecto y tan cumplido en su propósito, hermano, que no lo fue y lo aventó al otro lado del mar. Lo aventó donde tenía que haber ido desde un principio. Amén. El pez no se deslocó y lo mandó por otro lado. No, lo llevó a donde lo habían enviado a él. Amén. Y a través del pez irracional se cumplió el propósito de Dios, que Nínive escuchase el mensaje de Dios. ¿Y qué tanto predicó Jonás? 40 días. ¿Y cuál era el mensaje? Un mensaje largo y profundo, ¿no?
aquí a 40 días Nínive será ¿qué? Destruida. Y es una ciudad grande, camino de 3 días, necesitan 3 días para recorrerla. Gloria al nombre del Señor. De aquí a 40 días Nínive será ¿qué? Destruida. No tuvo otro mensaje, porque el mensaje de Dios no se le debe añadir, ni se le debe poner florecitas. El mensaje de Dios cuando es dado es poderoso. Amén, hermano. El hombre tan solo se transforma en voceador de la palabra del mensaje de Dios. Por eso Pablo cuando dice, cuando fui a vosotros, los Corintios, no fui con palabras de humana ¿qué? Sabiduría. No fui con palabras elocuentes o estudiadas, sino fui en demostración del poder del Espíritu de ¿quién? De Dios, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Bendito el nombre de Jesucristo. Bendito, no se necesita mucho. Jonás necesitó mucho más que cumplir la voluntad de Dios. Aquí a 40 días Nínive será ¿qué? Destruida. Gloria al nombre del Señor. Y ese mensaje tan cortito impactó la vida de aquella ciudad. Amén, hermano. Amén, hermano. Porque Dios a la misma vez quería hacer reflexionar la conducta de Nínive. Y dice que la Biblia que Nínive ¿qué? Se arrepintió. Amén. Se pusieron en ayuno el bebé de pecho y hasta los animales no comieron, hermano. Y Dios tuvo que misericordia. Gloria al nombre de Jesucristo. Y aunque Jonás enojado, se cumplió el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque se sentó a ver la destrucción de Nínive, hermano, y ni fuego ni nada descendía sobre Nínive. Bendito el nombre del Señor. ¿A qué horas el Señor si me mandó a predicarles? Sí, la predicación es para arrepentimiento. Toda predicación es para conducir al hombre al conocimiento de Dios. Se habla, no se habla de salvación. Todo mensaje tiene el propósito de Dios de dar salvación a los hombres, de que sean guardados en la salvación, de que permanezcamos en esa salvación. Bendito el nombre de Jesucristo. Y el Señor le puso su sombrita allí. Usted conoce la historia. Gloria al nombre de Jesucristo. Y ahí Jonás estuvo ¿qué? Contento, yendo bajo una sombra y viendo a ver a qué hora Dios destruía Nínive. Y luego Dios envió ¿qué cosa? Un calorón y se secó la ¿qué? La calabacera y se enojó. Dijo, Señor, ¿por qué te enojas? ¿Sembraste tú la calabacera? ¿La hiciste crecer tú? ¿No? No habría yo de tener misericordia de Nínive, que no sabe ni el bien ni el mal. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre de Jesucristo. ¿Pero por qué tuvo que pasar Jonás? Pues la misma muerte, para que el propósito de Dios se cumpliese en él y a través de él. Voy a alabar al Cordero de Dios. Gloria a Dios. Que alguien no lo entienda, que busque otras cosas, hermano. Pero aquí Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. O sea, que no entiende esas cosas o no queremos entender esas cosas, ya. Dios, la vara, óigalo bien, cuando Dios tiene un propósito. Dije, Dios da vara. Dios da vara. Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo miraría Jonás la boca del gran pez? ¿Cómo la miraría? Ni cómo decir la sangre de Cristo, ¿o si diría? Todavía no conocía la sangre de Cristo. Usted ya la conoce. Conocemos que hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en el nombre del Señor. Qué paciencia de Pablo, ¿verdad?
Se lo han comido, coman. En aquel barco, coman, no han comido. Aunque sea coman, pero coman pan de aflicciones, hermano. Está en aflicción, coman, aunque su pan sea pan de aflicciones, pero coman. Gloria al nombre de Jesucristo. Coman. Tenían días sin comer. Tenían días, hermano, noches que el sol y la luna se miraban, una densa oscuridad. Y Pablo sabía quién lo había llamado. Pablo sabía que tenía que ir a un lugar. E iba a llegar como fuera, pero iba a ¿qué? Llegar. Porque era propósito de Dios. Amén, hermano. Amén, hermano. Y los propósitos de Dios, hermano, se cumplen a través de muchas aflicciones, de padecer esto y aquello, pero el propósito de ese tiene que cumplir. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén. Y conociéramos los propósitos de Dios, este lugar estaría lleno. Pues haríamos los que debemos estar. Amén. Más los que esta noche. Pero no tenemos entendimiento de los propósitos de Dios. Pues cuando viene la vara, hermano, oren por mí, oren por nosotros, oren por... Sí, vamos a orar, ¿verdad? Para que el propósito de Dios se cumpla. Amén. Amén, hermano. ¿O no, hermanas? Gloria a Jesucristo. Pablo dice, oren por mí, para que me sea concedido hablar la palabra como debe ser hablada. Esa es la oración de Pablo. Hablar la palabra, dar a conocer el misterio de Dios, como se debería de ¿qué? De dar. Gloria al nombre de Jesucristo. ¿Qué es lo más él podía decir? Lo demás todo lo puede decir. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oren para que mi boca se abra para abrir la palabra de Dios como conviene. Para que salga sazonada ¿qué? Con gracia. Bendito el nombre de Jesucristo. Poderoso es Dios. Nada, hermano. Si usted ve el Salmo 89 que leímos, hermano, usted verá ahí. Dios cumplió su propósito ¿en qué? En David. Y si se apartaran de mi ley, yo los ¿qué cosa? Los azotaré. Pero mi pacto, mi propósito en David va a permanecer. Amén. ¿Y cuál era el pacto? Que de él levantaría al que se sentaría en el trono de David para siempre. Amén, hermano. Porque era un propósito de Dios. Que de la raíz o de la simiente de ahí se levantase el que habría de darle en la cabeza a Satanás. El que habría de destruir. Amén, hermano. Que de la simiente de Isaí se levantara el que dijo: o muerte, yo seré tu muerte, o sepulcro, yo seré tu destrucción. Gloria al nombre de Jesucristo. Hermano, cuando usted pase por estas cosas y duele, hermano, y usted puede decirle a su familia, a los que a su lado, podemos decir a los hermanos, si nos hubieran escuchado. Gloria al nombre del Señor. Si hubieran entendido el propósito de Dios, no se hubieran metido en lo que se han metido. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Hay testimonios que platicar y que contar, hermano. Gloria al nombre del Señor. Porque mis propósitos humanos no son los propósitos de Dios. Y los propósitos humanos no se cumplen los que se deben cumplir, son los de Dios. Amén. Amén, hermano. Por ejemplo, a Josué dijo: toda la tierra está delante de ti, se las he dado. Tú la vas a repartir. Pero una cosa le dijo. ¿Qué le dijo, hermano Mingo? Mira que te mando que te esfuerces y que haces qué, y seas que valiente. Hermano, la obra de Dios, Eclesiastés dice: todo lo que te viniera a la mano para hacer,
Hazlo según ¿qué? Tus fuerzas. ¿Qué significa? Según tus fuerzas. Que todo lo hagas con excelencia para el Señor. Que pongas de todo tu empeño en lo que Dios te pone que hagas. Un ejemplo muy sencillo. Si vas a barrer este lugar, hazlo con excelencia. Amén. Un tiempo, cuando mi esposa estaba muy chiquillos, una sobrina de ella, pues mi esposa está por ayudar a nosotros, porque fue una familia de 11 hijos, mi cuñada, y muy pobre, el muchacho, el papá, el padre, el esposo. Le digo que un día le dijo, llegó el hombre y dijo a mi cuñada, ¿qué tienes de comer? Dijo, ahí está en el refrigerador, está un pollo. Y va el muchacho, así, ¿verdad? Vaya al refrigerador, nos quitaba más que un galón de agua. ¿Qué quería que hubiera en el refrigerador? Si no daba ni un penny. ¿Ah? Y aquí vamos estos mozos, trae esta que te ayuda. Y barría, pero a veces barría y echaba la basura abajo. Como la hermana Heli. Las cosas que usted haga para el Señor, hágalo según sus fuerzas. O sea, ¿con qué? Con excelencia. Hasta para barrer, si es para el Señor, hágalo. ¿Qué? Con excelencia, con lo mejor de usted. Porque es para quién? Para el Señor. Miren, hermanos, si a usted las puso el Señor en la cocina, que sean criticadas, hágalo para el Señor. Hágalo con qué? Con excelencia. Amén. Está oyendo la voz del Espíritu. ¿Ah? O se miraría bien la hermana barriendo y echando allá abajo. ¿Eh? Ahora, le voy a decir una cosa. A Nahum, me parece profeta Nahum, dice, ¿es correcto esto que sus casas estén casas excelentes? Sí, es el profeta Nahum. Y mi casa, el templo del Señor, esté con las puertas derruidas. Que no es mejor la casa de Dios que mi propia casa. Lea el profeta Nahum. ¿De qué se quedó Nahum? Compara las casas de aquellos hombres con el templo del Señor. Y está más elegante y más cuidada la casa propia que el templo de Dios. Y Dios se lo reprocha. Dios se lo reprueba a ellos. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al Cordero de Dios. Y hubo un hombre que reflexionó. Y dijo, yo vivo en casa, por decir, de mármol. Y mi Señor habita en tienda de pieles de animal. Y es allí donde decidió que hacer templo, casa al Señor, porque vio su palacio y vio el lugar de Dios. Y él decide ¿qué? Hacerle templo. Y el Señor dijo, no, tú no vas a hacer porque has sido un hombre de guerra, un hombre derramador de guerra. El que me va a hacer casa va a ser tu hijo. Pero ¿qué hizo David? Le preparó todo. ¿Por qué? Porque él tuvo el deseo viendo su casa y viendo la tienda donde habitaba Dios. Es que hermana, con excelencia. Entonces no van a bien. Entonces no van a bien. No, ya se lo hubiera dicho, y cuando le tiene esa confianza, decirle cuando mira, le faltó esto, se lo he dicho, y se lo he dicho con amor. Gloria al nombre de Jesucristo. Ella lo sabe. Porque yo quiero cuando venga a la iglesia verme en las puertas de vidrio.
¿Ya me entendieron? No, la mano de Nico ahí para. ¿Ya me entendió, hermano Mingo? Sí, tengo que decirle algo, se lo digo a la hermana. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesucristo. Dios cumple sus propósitos. Y si Dios tiene un propósito con usted, hágalo con todas sus fuerzas. Trate de hacerlo con qué? Con excelencia. ¿Que es para quién? Para el Señor. Amén, hermano. Amén, hermano. ¿Cómo se presentaría Pablo ante César, hermano? Gloria al nombre. Perdóname. Dejó que Dios lo usara. Dejó que Dios se manifestara. Y de la casa de César se convirtieron. Lea Romanos. Sí, me parece que Romanos habla de la casa de César. Pero para cumplir el propósito de Dios en él, ¿por dónde pasó Pablo? ¿Por dónde pasó Pablo? Gloria al nombre de Jesucristo. Entonces, comprendamos esto, tratemos de entender esto, hermano. Los propósitos de Dios se cumplen. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Gloria al nombre de Dios. ¿Sí me está entendiendo? ¿Me entender, hermano? Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al Cordero de Dios. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Hasta en las finanzas, hermano, los propósitos se cumplen. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Porque pasamos por cosas, pero hermano, el propósito de Dios para esta iglesia se cumple. Hasta el día de hoy. Amén. Gloria al Cordero de Dios. No falta la ofrenda. No falta la bendición de Dios. Seamos 5, nunca ha faltado la bendición de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque Dios ha tenido un propósito. Que uno lo entendamos y otro lo entendamos, y es cuestión humana, pero Dios ha tenido un propósito para con nosotros. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Que hermanas, cuando cocinen, háganlo con excelencia. Si usted hace otra cosa, hágalo con excelencia. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al Cordero de Dios. Amén. Haga todo lo que Dios le ponga a usted para hacerlo. Hágalo. Y si nos vamos al fondo de la palabra, dice, porque allá abajo ya nadie obra, ya no hay industria, ya no hay trabajo que se pueda hacer. Gloria al nombre del Señor. Cuando nos vayamos al polvo ya no va a haber obra que hacer. La obra se hace hoy. ¿Se debe hacer qué? Hoy. ¿Y cómo, hermanos? Con excelencia. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. No, y sé que a la hermana le gusta limpiar qué cosas, que den las cosas bien, por si tienen duda. Porque a veces se le olvida una cosilla y aparte de eso está perfecto. Está bien. Te lo digo con sinceridad. Gloria al nombre de Jesucristo. Podemos alabar el nombre del Señor. Podemos alabar el nombre de Jesucristo.